Voy a empezar desde cero a hacer la aplicación de castillos, pero los pasos que voy a hacer en este vídeo son los que ya se han realizado en la aplicación de puntos de reciclaje y por eso no quiero extenderme demasiado. Entonces, lo primero es que, bueno, he creado una aplicación que he llamado Castillos con la opción Control Shift P. Aquí nos aparece la opción de Flutter New Project y ahí, pues nada, le he dado el nombre, le he indicado dónde, he arrancado el emulador y aquí tendríamos ejecutando la aplicación inicial que nos crea Flutter, que la voy a deshacer del todo y voy a hacer desde cero. Pero antes que nada, lo que voy a hacer es, bueno, explicar de dónde he descargado los datos. Los datos los he descargado de Gobierno Abierto de Navarra, en concreto del apartado de Arte y Monumentos, y el fichero que he descargado está en formato JSON, pero ni todo, bueno, necesita pues unos arreglos. Entonces, este es el fichero que he descargado en concreto, lo tengo aquí en descargas y lo que voy a hacer es crear una estructura de carpetas en la cual pues voy a tener los datos. Entonces, a nivel raíz tendríamos assets. Dentro de assets voy a crear otra carpeta que voy a llamar data y dentro de esta carpeta es donde voy a dejar este fichero con formato JSON. El primer problema es que, bueno, tiene aquí una contra barra cero, que es un carácter especial, y bueno, como esto al final sirve para construir el path para luego acceder a una foto, lo que voy a hacer es reemplazarlo. Entonces copio ese carácter y aquí en replace, control H, si no, lo que voy a hacer es reemplazarlo por la barra hacia la derecha. Reemplazo todas las ocurrencias y así desaparece casi todos los errores. Aquí en la parte inferior, donde aparecía algo en rojo, ahí tenemos que se han utilizado dobles comillas dentro de las dobles comillas. Entonces, estas dobles comillas las reemplazo por una tilde, por una comilla simple, y así se deshace, digamos, este problema. Control S, grabo y ya tendríamos aquí el formato JSON correcto, no hay ningún error. Lo siguiente es ir al fichero pubspec.yaml y en pubspec.yaml, aquí en el apartado que pone assets, habría que indicarle dónde se hace. Entonces descomento estas dos líneas y aquí le digo pues en assets barra data y aquí el nombre del fichero, nada, accedo F2, control C, copio el nombre y lo pego aquí, que luego lo necesitaré, y control S, y aquí ya está declarado en el pubspec.yaml. A continuación lo que vamos a hacer es dentro de la carpeta de live vamos a crear una nueva carpeta que voy a llamar models y en esta carpeta vamos a crear un modelo para los elementos de JSON. ¿Vale? Entonces aquí por ejemplo este es uno de un elemento cualquiera. Voy a buscar a lo mejor el de castillos para que se vea en qué puntos nos vamos a fijar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí castillos y palacios. El Palacio de los Mencos es. Entonces, nos vamos a quedar luego con solo los elementos que tienen el tipo castillos y palacios. Voy a copiar este elemento, control C. Y aquí lo que voy a crear es en models, que me había quedado, es un nuevo documento que voy a llamar patrimonio, porque al final estos son pues bueno, elementos de patrimonio. Patrimonio model.dart. Y aquí es donde quiero tener el código que me transforme a JSON y de JSON y para ello lo que voy a hacer es acceder a esta página web. También está el plugin para Visual Studio Code, pero bueno, aquí le voy a dar el nombre patrimonio. Y bueno, aquí hace la transformación en las opciones, se define a qué lenguaje se quiere y bueno, así es como tengo las opciones por defecto y aquí es donde voy a pegar ese código y entonces aquí nos genera el código que a continuación voy a copiar y lo que voy a hacer es pegar aquí en este fichero que acaba de crear. Y aquí bueno, pues esto nos facilita mucho la labor. Control S, lo grabo y bueno, esto es solo uno de los elementos del fichero JSON y entonces para tratar todos los elementos y de igual forma que se hacía con la aplicación de puntos de reciclaje voy a acceder a GitHub y aquí ya teníamos como lo hicimos el puntos model Dart. Voy a copiar el mismo nombre, aunque a lo mejor no es lo más correcto y lo voy a pegar para ahorrarme un poco de trabajo. New file, este new file es este de aquí. Me paso aquí al código, copio lo que es la clase de puntos, la pego y aquí, bueno, en vez de puntos reciclaje, aquí
tendríamos patrimonio. Vale, patrimonio, control C, control V, y lo que me falta es el import. Entonces me coloco encima, control punto, e importo la librería, control S, y grabo. Y aquí ya tendría los dos ficheros que voy a necesitar, pues bueno, para hacer la conversión. A continuación, para utilizar estos modelos, lo que se va a crear es un fichero provider. Y bueno, lo que voy a hacer a continuación también es crear una nueva carpeta que voy a llamar, en ese nivel no, perdón, en el nivel del if, new folder, providers. Y dentro de los providers, igual que he hecho con el fichero .dart, lo que voy a acceder es aquí al código que ya creé en su momento para puntos de reciclaje. Copio incluso el nombre del fichero. Y aquí new file, control V, lo pego. Y aquí voy a poner el código raw. Y bueno, voy a copiar con los imports control A, control C, control V. Aquí unos imports que no tienen nada que ver, que son los del puntos de reciclaje. Aquí, bueno, esto al principio es para hacer pruebas. Lo que nos va a interesar es una lista de elementos de tipo patrimonio. Y bueno, necesitamos el import control punto, nos importa, ¿vale? En principio se llama lista puntos, no me gusta ese nombre, entonces lo que voy a hacer es F2 y le voy a llamar lista patrimonio. En este caso, patrimonios, le voy a poner con esa lista patrimonios. Y entonces, luego también, esto es donde tendría todos los elementos y lo que quiero es quedarme solo con los que son castillos y palacios. Entonces aquí voy a hacer otra lista que se llama castillos y palacios para no tener que filtrar todo el rato. Lo hago una vez y luego ya, pues si hace falta, se reutiliza. Y todo lo demás me sobra. Aquí lo que es cargar puntos ya no son puntos de reciclaje, son elementos de patrimonio. Aquí de dónde se van a cargar estos datos, el assets lo tengo en el pubspec.yaml. Aquí por eso lo había puesto todo así completo. Control C, control W, cierro ya esa ventana que ya no la voy a utilizar. Y aquí es donde pego la ruta al fichero JSON. Aquí hace la transformación y bueno, aquí tenemos también, en vez de puntos, pues tenemos que poner el patrimonio, lista patrimonio, o sea, puntos lista y puntos lista. Vale, puntos lista realmente no es de tipo patrimonio, sino que es de tipo puntos, que es lo que tenemos aquí, que es donde vamos a tener todo. Por eso aquí puntos lista sale mal. Puntos from, puntos from JSON, tengo que hacer el import, control punto, me lo importa y ahora ya sí, ¿vale? Vamos a necesitar la clase puntos para obtener del fichero, con estas pequeñas transformaciones que se hace aquí, transformar esa lista de JSONs en una lista de objetos de tipo patrimonio, que es lo que se devuelve ahí en ese método. Y a continuación los siguientes métodos, digamos que me sobran, y me sobran hasta, bueno, voy a quedarme a lo mejor con este. Y en este lo que voy a hacer es, en vez de cargar puntos filtrados, lo que voy a hacer es, le voy a llamar get lista castillos palacios. Y en vez de punto reciclaje, la lista será de tipo patrimonio. Control C, control V. Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacer aquí, voy a dejar un poco de espacio. En vez de andar cambiando, voy a hacerlo desde cero. Y aquí lo que voy a hacer es, si la lista de castillos palacios, su longitud es igual a 0, esto quiere decir que no se han cargado y que hay que cargarlos, ¿vale? Si no, cuando ya estén cargados o ya se hayan cargados, lo que haré en este método es devolver esa lista, return. Vale. Dentro de este if, lo que voy a hacer es comprobar si se han cargado la lista de patrimonio. Y voy a hacer la misma técnica.
aquí, si esta lista, su longitud es igual a 0, es decir, que no se ha hecho la carga de puntos. Entonces, si no se ha hecho la carga de puntos, lo que hay que hacer es cargar la lista de puntos, y para ello, pues como la vamos a necesitar, tenemos que hacer un await, y aquí cargar, a ver si me lo coge, cargar puntos. Vale, este es el await, aquí está el async, y ya tendríamos la lista de puntos, y lo que habría que hacer es iterar sobre ellos. Entonces, vamos a iterar sobre toda la lista para crearnos nuestra lista. Y bueno, como ya sabemos que la lista de palacios, castillos, de castillos y palacios es 0, pues no nos hace falta hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿vale? Que sería resetear la lista. Pero bueno, tampoco, un poco para recordar que tenemos una lista vacía, lo pongo ahí. Y lo siguiente que voy a hacer es pues iterar sobre la lista con todos los elementos de patrimonio. Entonces, lista patrimonio punto for each para cada uno de los elementos. Voy a ponerme al final el punto y coma, que se me suele olvidar. Aquí element, en vez de llamarle element, le he llamado p de patrimonio, y lo que voy a hacer es, si ese elemento p de patrimonio, su tipo es igual, y aquí voy a ir al fichero JSON, y aquí es donde había identificado los elementos que me quiero quedar, castillos / palacios. Entonces, si el tipo pone eso, entonces este es uno de los puntos, ¿vale? Uno de los elementos de patrimonio que quiero agregar a la lista que va a tener solo castillos y palacios. Entonces, castillos y palacios, y lo que hago es add y la p, y la agrego. Y luego, pues nada, aquí esto terminaría, el if se cierra y si no se ha dado el caso, y lo que me sobra es el resto del código que había de lo que era la aplicación de puntos de reciclaje. Y luego lo que voy a utilizar es, igual que en el otro caso, pues aquí puntos provider, pues para acceder a los elementos. Entonces ya tengo el provider, y bueno, lo siguiente que voy a hacer es definir una pantalla. Entonces aquí dentro del if voy a crear una nueva carpeta, screens, y dentro de esta carpeta voy a crear un fichero, new file, select screen, que se va a ser la pantalla de selección, y dentro de ella lo que voy a hacer es crearlo desde cero, import m material.dart, y aquí esto va a ser un stateless widget, vale, y el nombre que le voy a hacer es, bueno, select screen. Bueno, entonces sigamos. Voy a devolver un scaffold, el punto y coma, y este scaffold lo que va a tener es su appbar, y dentro del appbar un elemento title que tiene un texto que va a poner, a ver qué va a poner, castillos y palacios de Navarra. Bien, y luego en el body, en el cuerpo, aquí lo que le voy a poner va a ser lo que devuelva un método que voy a llamar lista, y este método lo que va a hacer es crearlo, control punto, me lo crea, como no me tabula mal hago control Z, y este método lo que devuelve realmente es un widget. Lista, me coloco aquí, y bueno, en vez de devolver directamente una lista, como dependemos del provider que tiene un método asíncrono, lo que se devuelve aquí es un feature builder, y aquí lo que voy a hacer es, bueno, lo primero lo voy a justificar así, bien, y aquí lo que me gusta a mí es que aparezca el feature, que es el método que se va a ejecutar, y entonces aquí está el provider, y lo que queremos es obtener la lista de castillos y palacios, que es una lista de elementos de tipo patrimonio. Get lista castillos y palacios, aquí esto me pasa por reutilizar el código,
realmente no necesito ningún filtrado de localidad ni tipo, como se hacía en puntos de reciclaje. Control S, Control W y los parámetros los quito de aquí. Y entonces esto nos dará la lista filtrada porque por el tipo ya se filtra. Aquí se suele poner initial data, pero bueno, no voy a poner nada. Y aquí en el builder lo que voy a hacer es control espacio para que ya me cree lo que... A ver, control espacio y así ya no escribo ni context ni snapshot. Y aquí lo que voy a hacer es si if snapshot snapshot.connectionState es un connection state que ya está hecho .done. A ver, connection state .done, ahí ya me lo he puesto. Lo que voy a hacer es devolver, si ya te disponemos de los datos, lo que voy a devolver es un list view en el cual los hijos, en vez de pasarlos de forma estática, pues son los que me devuelva un método que voy a llamar lista elementos, y aquí le voy a pasar como datos pues el snapshot.data, que al final es la lista de elementos de patrimonio. Como no existe este método, pues me aparece ahí subrayado en rojo y ahora lo arreglaré. Después de return, el punto y coma, aquí else. Si no disponemos de los datos, lo que vamos a devolver es un elemento centrado que tiene un hijo que es un circular progress indicator, un circulito que esté girando que representa pues que se están cargando los datos. Y aquí este método es el que tengo que construir. Me coloco encima, control punto, le digo que cree el método, control Z para arreglar la tabulación, y aquí dentro es lo que voy a tener que crear. Entonces aquí lo que voy a devolver es una lista de widget que le voy a llamar LST y que en principio está vacía, y esto es lo que voy a devolver, return LST, pero entre medio lo que tengo que hacer es rellenarla. Voy a indicar que este método devuelve la lista de widgets, aquí esto es lo que devuelve, y ahora lo que voy a hacer es iterar sobre la información. Entonces lo que yo recibo aquí, esta de data, es una lista de elementos de tipo de patrimonio. Me sale en rojito porque no tengo el import, control punto, agrego el import, y ahora ya sí que puedo hacer iterar sobre los elementos. Data for each, por cada uno, me coloco el final, el punto y coma. Como son elementos de patrimonio, en vez de iterar sobre el elemento le voy a poner la P, que es más sencillo para escribir. Y lo que voy a hacer es, bueno, crear un tile, ¿vale? Final, un widget W, que es un list tile, y dentro de este list tile que tenga un title, un título, que sea un elemento text, que tenga, y aquí pues p nombre, con el nombre. Y al final, y esto bueno es lo que creo, le puedo poner también, además del title, vamos a poner on tap cuando se haga clic, y cuando se haga clic, bueno, pues lo que quiero es un print sin más de pues p.nombre, el mismo nombre. Y este elemento W es el que voy a agregar a la lista. Entonces lo que voy a hacer es lst.add ese widget, y luego además, como hacíamos en el otro ejercicio, lo que hacemos es añadir un divider, que es pues un separador. Y esto, ¿vale? Este lista elementos nos devuelve la lista de los widgets. Esta lista de elementos es con la cual se construye el list view cuando ya disponemos de los datos, y esta lista es la que va a aparecer en el body, en el cuerpo. Y ya estaría casi todo. Control S,
Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, estaba mostrando el código por defecto en main.dart. Voy a hacer control A, lo borro todo. Y aquí al escribir mate app me crea lo que es la estructura de, pues, de una aplicación de Material App. Y aquí selecciono el scaffold, viene hasta aquí. Y aquí lo que voy a crear es select screen. Este es el widget que acabo de crear. Y vamos a ver, control S. Estoy cargando y aquí ha aparecido la lista. Vamos a mostrar aquí lo que es el debug console. Aquí, vale, voy a hacer clic, por ejemplo, en el Castillo de Javier, el Palacio de los Mencos y bueno, pues aquí tenemos Torre Monreal y funciona. Y bueno, esto sería la base para lo que voy a explicar a continuación sobre la aplicación de castillos y palacios de Navarra.